Hola, ¿qué tal? Pues bueno, eh, visto que no se puede hacer una videollamada allí en clase y bueno, el tema del audio pues es horrible, ¿vale? Pues nada, digo, voy a hacerles un vídeo en el que, pues bueno, ese punto 4 de cálculo estequiométrico pues podamos repasarlo, ¿vale? Bien, a ver, dentro del punto 4 y ya os dije que era lo último que íbamos a dar del tema, ¿vale? La parte de reacciones ácido-base, que se dan de forma así un poquito por alto, y reacciones redo, pues esas las dejaremos para cursos superiores en los que se dan pues con más profundidad, ¿vale? Bien, lo que nos interesa aquí son cálculos estequiométricos. Y este sería el punto 4, ¿vale? Cálculos estequiométricos, ¿vale? Bien, dentro del punto 4, creo que este no pinta bien, un segundito. Dentro del punto 4 vamos a ver lo primero que vimos, que ya lo estuvimos viendo en clase, fue antes de mi confinamiento, fue el concepto de mol, ¿vale? El concepto de mol. Bien, el concepto de mol es lo más parecido a hacerse una idea en la cabeza de un grupo, ¿no? De una unidad, de un grupo de unidades elementales, ¿no? Bien, ¿qué idea se hace uno en la cabeza? Pues se lo puede asemejar con una docena, ¿no? Que es lo típico, una docena, ¿no? Pues una docena, pues contiene 12 de algo. Estamos acostumbrados a a escucharlo de huevos, ¿no? Pero pueden ser una docena de sillas, de lo que quieras, no uno, ¿no? Una docena te implica un conjunto, ¿vale? Un conjunto de 12, ¿de acuerdo? Bien, pues el concepto de mole está relacionado también con eso mismo, con un conjunto de unidades elementales. ¿De qué? ¿De qué número? Pues del número de Avogadro. O sea, ese conjunto va a estar formado por el número de Avogadro de unidades elementales. ¿Y cuál es el número de Avogadro? Pues el 6,022. Este creo que tampoco pinta, espero que se vea bien. 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de algo, ¿vale? Pues como veis, 10 elevado a 23 es un número muy grande, ¿vale? Enorme, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, para hacernos una idea y entender el concepto de mol, ¿vale? En el concepto de mol tenemos que pensar siempre en un conjunto de algo, ¿vale? Ese conjunto pues va a tener una masa, ¿verdad? Va a tener, bueno, unas propiedades, ¿no? Pero bueno, tenemos que siempre quedarnos con ese conjunto, que es un conjunto de partículas, ¿vale? Es cantidad, el mol me está dando cantidad de materia, cantidad de sustancia, es lo mismo, ¿vale? Y es una magnitud física fundamental, ¿vale? En el sistema internacional. ¿De acuerdo? Bien, en el concepto de mol lo podemos terminar, ¿vale? Con masa molar. Este tampoco pinta. Un segundito. El concepto de mol lo podemos terminar con masa molar. Y yo espero que con esto y con lo que ya vimos en clase y bueno, algunos ejercicios, espero que haya quedado claro, ¿vale? Entonces, masa molar, pues es la masa de un mol, ¿vale? De una sustancia. Masa de un mol de una sustancia, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, la masa molar pues coincide con la masa molecular relativa de una sustancia en gramos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pasamos del concepto de mol, ¿vale? Voy a borrar aquí. Bien, nos vamos al siguiente punto en el libro,
que sería concentración de una disolución, molaridad. Bien, ¿por qué molaridad? Pues molaridad. ¿Por qué molaridad? ¿Por qué el concepto es este? Porque normalmente las reacciones, muchas de ellas transcurren en disolución. Entonces, bueno, pues para saber qué está reaccionando, para eso tienes que saber qué cantidad de sustancia, de soluto, ¿no? Va a reaccionar, ¿no? ¿Vale? Y esa cantidad de sustancia cuando está en disolución, o de soluto cuando está en disolución, pues a eso es lo que llamamos concentración, ¿vale? Seguramente en cursos anteriores habéis visto concentración en otras formas de expresar la concentración, ¿vale? En este caso, al dar un concepto que se llama, en el anterior, de moles, ¿no? Al dar el concepto de moles, ¿vale? Pues hay una forma de expresar la concentración de una disolución, pues a través de los moles, ¿vale? O sea, cuántas particulitas de estas están en un cierto volumen, ¿vale? Bien, el concepto de molaridad, entonces, sería este tampoco, ¿o qué? No, este tampoco, creo yo. El concepto de molaridad... Mira, un segundito. Joder. El concepto de molaridad es el número de moles de soluto, creo que eso ya hice un pantallazo, creo, un día con una pizarra de esto. Moles de soluto, estos son referidos al soluto. Una disolución, pongo aquí nota aclaratoria, ¿vale? Una disolución está formada por soluto, el que está en menor proporción, y disolvente, ¿vale? Lo pongo así, ¿vale? Soluto más disolvente es lo que forma la disolución, soluto en menor proporción, ¿vale? Disolvente el que está en mayor proporción. Bien, este número de moles es referido al soluto, ¿vale? Y el volumen es el volumen de la disolución, ¿vale? Este volumen es el volumen de la disolución. Bien, estuvimos haciendo algunos ejercicios. Creo que 13, 14, 15, creo que se pueden entender bien. No sé si hace falta hacerlos, creo que no. Si tuvierais dudas, pues me decís, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues prácticamente este punto, el punto de molaridad, que es concentración de una disolución, de esta forma, ¿vale? Cuando expresamos los moles en un cierto volumen, ¿vale? Moles de soluto en un cierto volumen de disolución, ¿de acuerdo? Tenemos que tener cuidado de ese volumen va en litros, estos moles, ¿vale? Y que todas las unidades estén de forma correcta, ¿vale? Sean homogéneas. La molaridad, pues sus unidades son moles litro, ¿vale? Estas son las unidades de la molaridad, ¿vale? Moles litro. Bien, borro por aquí. Borro por aquí y vamos a seguir a lo que estuvimos viendo el otro día, que no se quedó muy claro, ¿vale? Estuvimos hablando de cálculos en moles y en masa y cálculos en volumen. Bien, pues cálculos estequiométricos. Nos vamos al punto 3. Vaya que no voy a tener ningún bolígrafo de esto al final. Punto 3 y 4, ¿vale? Bien, si yo me voy al punto 3 y 4 y tengo que hacer cálculos en moles y masa y volumen, ¿vale? Para eso tengo que controlar muy bien qué es una ecuación química y cómo ajustarla. Porque todos estos cálculos están referidos a eso. A qué es una ecuación química, a entenderla, ¿no? Y cómo ajustarla. O sea, si no sabemos hacer eso, difícilmente podremos hacer cálculos estequiométricos. ¿Vale? Bien, bueno, pues me he puesto muy serio, pero no, ¿vale? Sí podremos hacerlo. Bueno, aprendiendo y esforzándonos. Venga, va. A ver, voy a poner una reacción que es, bueno, la más típica,
voy a cambiar de este porque me voy a quedar... Veo que me voy a quedar también sin... Bien, la del agua, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver el punto 3 y 4 juntos, ¿vale? Bien, la del agua, pues bueno, pues una ecuación química muy común, hidrógeno más oxígeno para dar agua, ¿vale? Bien, reactivos, productos. Así tal cual la ecuación química me da una información cualitativa. O sea, me está diciendo qué está pasando, ¿vale? Si yo ajusto esa ecuación con coeficientes estequiométricos, ¿vale? Esa palabreja, esas dos palabrejas, son prácticamente ponerle un número aquí y ya está. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que haya el mismo número de átomos de cada sustancia, de cada elemento, a un lado y a otro de la ecuación, ¿vale? Fijaros, hacer esto, ajustar la ecuación, lo voy a poner aquí, ajustar la ecuación química, ¿vale? Es hacer cumplir la ley de Lavoisier. Hacer cumplir la ley de Lavoisier, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro, si tengo, fijaros, dos hidrógenos aquí, vale, estupendo. Dos aquí oxígeno, uno aquí. Bueno, no está ajustada. Si quiero esa información, que me dé esa información, fijaros, ya me está dando la información cualitativa, o sea, ¿qué está reaccionando? Bueno, yo quiero información cuantitativa, o sea, quiero hacer cálculos estequiométricos con estas ecuaciones. Para eso tengo que ajustarlas, tengo que hacer cumplir la ley de Lavoisier. Y tiene que haber el mismo número de elementos químicos, ¿vale? A este lado y al otro. Cuando yo hablo del mismo número de elementos, estoy hablando igual de sillas y de mesas. Que aquí hay dos sillas, aquí tiene que haber dos sillas para que la masa se conserve, ¿vale? Que eso es lo que me dice la ley de Lavoisier, ¿de acuerdo? La masa de todas estas sustancias que intervienen tiene que conservarse, ¿de acuerdo? Ya vimos que hay un tipo de reacción en la que no se conserva, que es las reacciones nucleares, hay un defecto de masa y hay una, digamos, intercambio entre materia y energía, entre masa y energía, a través de la ecuación de Einstein, ¿vale? Eso por ahí. Bien, vamos a hacerla cumplir, ¿vale? Para eso tenemos que ajustar la ecuación. Dos átomos aquí de hidrógeno, dos átomos aquí, bueno, pues este es el que está desajustado, ¿no? Bien, ¿cómo podemos ajustarla? Bueno, pues vamos a evitar los números fraccionarios, ¿no? Entonces le voy a poner aquí un 2, porque aquí hay dos oxígenos, pues aquí tiene que haber 2, pero claro, se me ha desajustado el hidrógeno, pues 2 por 2, 4, le pongo aquí un 2. ¿Vale? ¿Habéis visto? Bueno, pues una vez que tengo eso, voy a borrar aquí, ¿vale? Y lo que os estaba diciendo el otro día, el miércoles, ¿vale? Era esto, que esta información que me da la ecuación química es muy valiosa, es tan valiosa que los procesos químicos, ¿vale? La industria química, desde luego que se basa en este tipo de leyes, fijaros, leyes del siglo, pues 1800 y algo, siglo XIX, ¿vale? Ley de Lavoisier, ley de las proporciones definidas, de Prost, ¿vale? Entonces se basan en este tipo de leyes, ¿vale? Bien, a ver, 2 con 1 para dar 2. ¿Pero 2 qué? Pues fijaros, ocurre lo siguiente. 2 moléculas, ¿verdad? O sea, yo puedo poner perfectamente 2 moléculas. Moléculas de hidrógeno, reaccionan, se combinan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de agua, ¿vale? Bien, pero los moles no son en realidad partículas también. Entonces, si cumplimos esta proporción 2, 1, 2, en moles también se debe cumplir. Pues se cumple. Entonces, cuando yo tengo que hacer cálculos estequiométricos, lo que estoy utilizando son estos coeficientes estequiométricos. Fijaros, un 2, un 1 que hay aquí y un 2 que hay aquí.
Esa es mi base para hacer los cálculos estequiométricos, ¿vale? Bien, con lo cual, entonces, como he dicho, con los moles debe cumplirse. 2 moles de hidrógeno van a combinarse con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua, ¿vale? Bien, y ahora aquí entra el punto 4, ¿vale? En el que hay estas combinaciones, ¿vale? Entre sustancias que son gaseosas, tanto reactivos como productos. Y encima son gaseosas, pero están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Bueno, pues si son gaseosas todas y están en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿vale? Hay una hipótesis, que es la hipótesis de Avogadro, una ley, o algo que el señor Avogadro pues descubrió, ¿no? Y es que estas sustancias gaseosas que están en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿vale? Ellas contienen el mismo número de partículas, ¿vale? En ellas hay contenidas el mismo número de partículas, ¿vale? ¿Más o menos? Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que en cualquier... ¿qué me dice la hipótesis de Avogadro? Bueno, pues que en cualquier volumen de una sustancia, da igual la sustancia, medido a la misma presión y temperatura, contiene el mismo número de partículas, ¿vale? O sea que si yo tengo un volumen, el que sea, ¿vale? De cualquier sustancia, sé que ahí en ese volumen, si está medido en las mismas condiciones de presión y temperatura, va a haber el mismo número de partículas, ¿vale? Entonces, en realidad, volumen y partículas, si presión y temperatura es lo mismo, volumen y partículas es también lo mismo. Entonces, estos coeficientes estequiométricos también se pueden utilizar con volúmenes, o sea, litros, por ejemplo, ¿vale? Pero ojo, cuando todos sean gases y cuando estén en las mismas condiciones de presión y temperatura. O sea, vamos a suponer que ocurre eso, son todos gases, ¿vale? Que lo pueden ser perfectamente, ¿vale? Y están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, yo puedo decir en ese momento que 2 volúmenes de hidrógeno se van a combinar con un volumen de oxígeno para dar 2 volúmenes de agua. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es importante esta ecuación, que es la ecuación de los gases ideales, ¿vale? Presión, volumen, moles, R, la constante de los gases ideales, 0,082, ¿vale? Importante, 0,082 atmósferas, litros, Kelvin, mol. Importante estas unidades, ¿vale? Porque esta constante te está obligando a introducir tú esta constante, ¿vale? Esta la conoces tú, te lo tienes que dar en un problema, ¿no? Pero te obliga a que presión vaya en estas unidades, el volumen en estas unidades, la temperatura en estas unidades y los moles, pues en sus unidades, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues nada, no quiero hacer más largo el vídeo, ¿vale? Entonces lo dejamos aquí. Voy a hacer ahora uno resolviendo los ejercicios, ¿vale? Bueno, pues nada, lo visualizáis, espero que os haya ayudado. Así primero, estaba un poquito nerviosillo, oye, pero bueno, voy a intentar irlo mejorando, ¿vale? Venga, un saludo, chao.